Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Vamos a ir iniciando este en vivo que vamos a tener con David Núñez. Voy a invitarle, así que vamos a añadirlo. Vamos a invitar a David. Denme un segundito. Ujú. Hola, hola a todos los que se van conectando. Un segundito. El mundo del dolor crónico y para platicarles de la formación que vamos a tener en enero, que va a estar padrísima, va a ser única a nivel Latinoamérica, única a nivel de habla hispana, así que va a estar muy, muy buena, pero bueno, ya le envié la invitación a David, esperamos a que se conecte. Muy Hola bien, Fer, aquí tenemos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien. ¿Cómo va todo ahí por España? Pues bien, bien, ya con frío, ya nos entró el frío aquí, ya esta semana ya huele a Navidad por aquí, pero todo Sí, bien. ¿Por ¿verdad? ahí qué tal? ¿Cómo estás? Se te veo bien, ¿eh? También yo te veo bien, amigo. No, bien, poquito frío, la verdad, un poquitito de frío, pero no tanto. Comúnmente aquí en enero hace bastante más frío, pero ahorita está agradable el clima. Bueno, bueno, justo me va a tocar ir en enero, que es cuando hace más frío. Yo Sí. pensaba escaparme de aquí del frío a algo más cálido, pero no, no va a poder ser. No, no, y más que vienes a Aguascalientes está frío. O sea, frío estoy hablándote de 5 graditos, 2 graditos. También está bueno el clima. Bueno, bueno, entonces no me va a cambiar mucho. No te va a cambiar mucho, amigo. Oye, cuéntanos un poquito, si quieres presentarte para los que no te conocen, aquí en México, que yo les comento que David Núñez ha sido uno de los profesores a que más ha venido de España para acá a dar clases de osteopatía y otros cursos, pero si quieres, preséntate, amigo, para que te conozcan los demás. Sí, claro. Bueno, pues me presento, mi nombre es David Núñez, soy fisioterapeuta desde hace ya casi 20 años y bueno, yo osteópata desde el año 2011. Y bueno, pues mi trayectoria profesional pues creo que ha sido un poco seguramente común a mucha de la gente que nos esté escuchando. Pues empecé trabajando pues con lo que aquí llamamos con aseguradoras médicas, ¿no? Sociedades médicas, todo este tipo, ¿no? de seguros, donde teníamos 6, 7, 8 pacientes a la hora y bueno, donde era cualquier otra cosa menos una atención sanitaria y mucho menos personalizada y muchísimo menos centrada en el paciente. De hecho, yo reconozco que había veces que ni te acordabas del nombre de la persona ni lo que le pasaba, prácticamente eras un electricista, ¿no? Quitabas un aparato, ponías otro y bueno. Y bueno, pues en esa etapa me di cuenta de que esa no era la forma en la que yo entendía la salud, en la que entendía la fisioterapia y en la que entendía pues lo que es mi vocación y creo que la de mucha gente, que es ayudar al otro, ¿no? Ayudar a la persona que se sitúa frente a ti en la consulta y que busca eso, ¿no? Busca ayuda. Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a surgirme preguntas, ¿no? Yo decía, pues si queremos que las cosas sean diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes y si queremos intentar ayudar a la persona, tenemos que centrarnos un poco en la persona. Yo por aquella época ya había empezado a estudiar osteopatía y bueno, pues me empecé a interesar mucho en, pues eso, en la parte, lo que ahora llaman el modelo biopsicosocial, ¿no? Pero en toda esa parte global, holística, en el individuo, sobre todo en la valoración, ¿no? Que creo que es una palabra, hoy he escuchado a un compañero hablar de eso, ¿no? De la evaluación, de la valoración. Yo al menos en mi experiencia vengo de la corriente de la fisioterapia que a mí me enseñaron, que creo que por suerte hoy no es así, en la que no se evaluaba nada, no se valoraba nada, simplemente se aplicaba una serie de protocolos y ya está, ¿no? Y nada se cuestionaba. Y bueno, pues yo empecé a tener esas dudas y empecé a evolucionar profesionalmente hacia lo que me dedico un poco más ahora. Trabajo con cualquier patología, con cualquier cosa, ¿no? Pero me empecé a centrar más en la pediatría y en el dolor crónico. Me empecé a interesar más, bueno, me formé, hice un máster acá en Madrid y empecé a introducir herramientas como la variabilidad de frecuencia cardíaca. Empezar a investigar, a leer mucho sobre mecanismos, sobre el cerebro, sobre todo esto. Y bueno, pues en mi vida profesional, pues para terminar de presentarme, pues yo digo siempre que ha habido dos momentos
clave, que uno es estudiar osteopatía, que me ha dado ese enfoque global, esa visión 3D del paciente, y luego pues profundizar en el dolor crónico, que me ha terminado de amplificar las gafas a 360 grados, y para mí han sido dos eventos pues que han marcado mucho mi trayectoria profesional. Y me ha permitido, pues, siempre lo digo, me considero un afortunado porque me ha permitido y me sigue permitiendo a día de hoy ayudar a gente que jamás me imaginé que iba a poder ayudar, con dolencias, con patologías o con situaciones clínicas que jamás pensé que llegaría. Y es muy gratificante, ¿no? Aunque tengas que estudiar y pelear mucho y trabajar mucho, con que haya una persona, dos, fíjate, vamos a poner un número muy, muy bajo, pero que haya una persona o dos a las que tú puedas cambiarle la vida, eso, No eso tiene es una precio. vocación. Eso no tiene, Claro. exactamente, eso no tiene precio, y eso no se paga ni con dinero ni con nada. Esa satisfacción es, bueno, creo que es totalmente exquisita, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi radiografía profesional, y bueno, y personalmente pues soy un enamorado de mi profesión, me encanta lo que hago, me siento un privilegiado porque hago lo que me gusta, lo hago como me gusta, y lo hago encima, creo que intentando ayudar a la gente, pues también soy un enamorado de vuestro país. Para mí es mi segunda casa, y bueno, pues este es un poco David Núñez. Excelente, amigo, excelente. Pues bueno, qué bueno para que te conozcan. Y fíjate ahí, Lando, lo que estás diciendo justo con las preguntas que pusimos para abrir este tema de mitos del dolor. Es verdad que es muy poco frecuente poder decir, bueno, ayudé a 10 de 10 personas en dolor crónico, ¿no? O sea, es una locura porque es algo como bien dices, personalizado, multifactorial y realmente aterrizar el modelo biopsicosocial a la clínica es algo muy, muy complejo, que ya lo vamos Totalmente. a ver en cuanto a valoración y diagnóstico y tratamiento en el curso. Pero ¿tú a qué crees que se deba que hay pacientes que salen y pacientes que no salen, pacientes que cronifican y otros pacientes que, por así decirlo, la libran, ¿no? Tú dentro de tu estudio y tu experiencia para resolver esta pregunta de los que hicieron en el Instagram, ¿tú cómo aportarías acá? Wow, creo que es una pregunta que tiene para mucho rato. Creo que hay muchísimos factores, creo que hay muchos factores. Voy a empezar por el que creo que es un poco quizá el más genérico. Creo que hay un problema en el concepto social de salud, creo que hay un problema me atrevería a decir hasta en la responsabilidad social, ¿no? De la salud, la responsabilidad del individuo de la salud. Creo que Claro. como por la corriente que hemos seguido, ¿no? de nuestra evolución como seres humanos en los últimas décadas, ¿no? Último siglo, creo que no todo el mundo está preparado a día de hoy para hacerse responsable de su salud, y creo que en esto tenemos mucho que ver la sociedad en general y también los sanitarios. Creo que hemos hecho a los pacientes muchas veces dependientes de fórmulas mágicas, dependientes de factores externos, siempre todo muy pasivo y todo, pues eso, basado en la píldora mágica, y este remedio me funciona y el otro. Y como que nunca se le ha planteado al paciente, bueno, ¿y usted a qué está dispuesto? ¿No? Y es una pregunta que hago mucho en la consulta. Después de que me cuentan todo, hacemos toda la historia clínica, yo le digo, vale, ¿y usted a qué está dispuesto? Porque en Claro. función de lo que usted esté dispuesto con digamos, con su implicación en su problema, en su salud, a la que yo le voy a intentar ayudar, encantado, pues ahí van a estar gran parte de los resultados. Entonces creo que aquí tenemos un factor, ¿no? Un factor como sociedad, como una sociedad, que se me entienda la expresión, una sociedad enferma, ¿no? Porque cada vez hay más patologías crónicas, hay más patologías crónicas, tanto de dolor musculoesquelético como crónicas no transmisibles de otro tipo, ¿no? De diabetes, en fin, todo este tipo de Claro, cuestiones. Y una de cada 5 personas tiene dolor crónico en el mundo. La estadística es brutal, ¿no? Y a claro, 3 de cada 10 pacientes que acuden al hospital, que no son urgencias, tienen síndrome metabólico. Y estoy de acuerdo. Y luego, porque vamos culturalizando esto y así como dicen varios expertos, ¿no? O sea, nosotros como profesionales, que somos los editores culturales del tema, seguimos transmitiendo una cultura basada en remedios y más allá de remedios generamos expectativas en los pacientes, totalmente, ¿no? Donde totalmente. donde decimos que el dolor es algo que se quita, ¿no? O sea, queremos quitar el dolor como si fuera
algo que podemos quitar, Claro, ¿no? No entendemos que es un proceso que se ha incorporado en muchos sistemas, ¿no? Y que nosotros con nuestra orientación vamos a identificarlo y a guiar cómo desincorporar este proceso, ¿no? Entonces correcto. sí, estoy de acuerdo que un factor sumamente cronificante es la cultura. Y como están escuchando aquí ahorita, los que están escuchando, y si no en el futuro o en el curso, esto no solamente es en México o en España, esto es Esto a es nivel mundial. Esto es mundial, mundial. ¿no? Es mundial, es La mundial. sociedad moderna, ¿no? Yo creo que es yo digo muchas veces que somos una sociedad enferma en cuanto a estos aspectos, ¿no? En cuanto a este tipo de cosas que estamos hablando, y me refiero a nivel general, no hablo de la sociedad española o de la sociedad mexicana. Creo que es transversal hombre, quizá a lo mejor en otras partes del mundo, en lugares menos desarrollados, igual pues, la situación es distinta, pero en los países en los que nos movemos habitualmente, que compartimos culturas, que compartimos tecnologías, que compartimos modos de vida, creo que este es un factor brutal. Tú has dicho una cosa que me hace mucha gracia porque cuando el paciente me dice eso, no puedo evitar sonreírme, ¿no? En la consulta. Que es que vengo a ver si me quita el dolor. Y yo muchas veces le digo, yo aquí no ni quito ni pongo nada, yo le puedo intentar ayudar con esto, pero no es una piedra en el zapato que la ponemos y la quitamos. No es tan fácil. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Ojalá, ojalá. Es muy complejo. De hecho, cuando me hacías esta pregunta y tú estabas enfocando esta pregunta, a mí me gusta hablar muchas veces, más que de pacientes con dolor crónico, que bueno, lo usamos, ¿no? El término, o El dolor término. persistente, que creo que es más correcto, pero me gusta hablar de pacientes complejos, porque este tipo de pacientes que tú decías antes, joder, ojalá pudieran ser 10 de cada 10 o 5 de cada 10, ¿no? Es que son tan complejos y hay pacientes en los que eh, a lo mejor hay un determinante en su caso que tiene que ver con un concepto que aprendió, que heredó familiarmente, socialmente, no genéticamente. Y otro tiene que ver con la autoexigencia, y otro tiene que ver con la falta de actividad física, y otro tiene que ver con el tejido, y otro tiene que ver con un poquito de cada. Y claro, es tan complejo el poder darle a cada, no darle a cada uno, sino identificar realmente qué es lo que le pasa a cada uno, que por eso yo a veces les digo a los pacientes, la primera consulta, que suele ser larga porque hay que recabar mucha información, hay que conocer a la persona, hay que conocer quién está Claro, delante y la historia de quién está delante. Y claro, cuando llevamos tanto tiempo de evaluación, yo le digo, bueno, es que ahora en este momento yo me puedo hacer una idea un poquito más aproximada de cuál es la problemática que usted trae. No, pero es que a mí me duele la claro. espalda ya, pero es que a mí no me trae usted una bolsa con un dolor de espalda, a mí me trae usted a su organismo, el que está sufriendo un dolor de espalda. Y yo tengo que conocer su historia, y tengo que conocer lo que le preocupa y lo que le ha acontecido y las expectativas que tiene y los tratamientos que ha hecho para poder saber cómo le puedo yo ayudar, ¿no? Es una pregunta que también hago mucho. ¿Cómo le puedo yo ayudar? No, pues a ver si me quitas, Claro. ¿no? Empezamos mal. Yo no le puedo quitar nada, yo le puedo ayudar a entender el proceso, a caminar este proceso, a guiarle en este proceso, de mi mano, de la mano de otros compañeros, incluso derivando a otros profesionales. Pero enlazando con lo que me preguntabas, creo que socialmente tenemos este concepto de que el médico o el sanitario nos pone, nos quita, todo es algo externo, ¿no? El paciente es un ser, digamos, ajeno y yo creo que no, yo creo que el paciente tiene que ser protagonista de su salud. Hoy me ha ocurrido en la consulta con un niño que está viniendo, viene toda la familia, pero bueno, con el niño Sí. que me decía, joder, es que ha sido, wow, ha sido increíble, joder, en 2 consultas está perfecto. Digo, pues mira, esto es buenísimo. No es lo habitual, a lo mejor, que jo, la magia, yo Sí. digo que la magia es los lunes de 10 a 2. El resto del tiempo no hay magia. Pero ¿por qué puede ocurrir esto? Porque hemos hecho un trabajo de evaluación importante. No está solo el tratamiento, sino de evaluación, de identificar cuáles son los factores y a partir de ahí todo se simplifica dentro de lo complejo que es, ¿no? Un paciente con dolor persistente. Sí, totalmente, totalmente. Y, y justo dentro de lo que decías, organizarlo, ¿no? Ordenarlo. A mí frecuentemente me pasa con estos pacientes donde aplica la magia, por así decirlo, que muchas veces son ya secuelas del problema o tienen un componente ahí donde nosotros al dar ese estímulo, su cuerpo tiene una gran capacidad de adaptación para recibirlo, procesarlo y dar la respuesta. Y son casos muy aislados, porque volviendo a tu argumento que me parece genial, en la sociedad en la que estamos, en la cultura en la que estamos, vamos
aumentando factores de cronificación, tanto metabólica como psicoemocional, por el ritmo que traemos todas y todas, más los factores de la personalidad, más la higiene del sueño, más la actividad física, ¿no? O sea, Capital, capital, esas dos cosas capitales. esas dos cosas son fundamentales. Entonces, fíjate que yo aquí me he dado cuenta, así tal cual como tú, ¿no? De un lado al otro del, del Atlántico, ¿no? Porque lo padre de la información es que ya puede ser bastante transversal, ¿no? Compartimos experiencias así entre colegas. Yo me he dado cuenta que este tipo de abordaje del paciente complejo, es un proceso terapéutico, ¿sí? O sea, Mm. no es, y es difícil, sí hay que establecer objetivos, y ahí va otra pregunta para que nos compartas, pero es difícil poder determinar un pronóstico, ¿no? No sé si a ti te pase lo mismo, Estaba ¿verdad? pensando, cuando estabas hablando hace un minuto, estaba pensando en esto, porque una pregunta muy típica de la primera consulta es, bueno, ¿y cuánto tiempo más o menos va a tardar? Y yo siempre le digo la misma frase, digo, esa pregunta no tiene respuesta. Nunca tiene una respuesta, pero no en este caso que estamos hablando de pacientes complejos, de pacientes con dolor persistente o crónico. No en este caso, incluso un esguince de tobillo. Claro, Esto que tú acabas de decir, yo le digo, es que la evolución no depende solo de lo que yo pueda aplicar, yo u otro compañero, ¿eh? No lo personalizo en mí. No claro. depende solo del tratamiento, depende de la capacidad de respuesta del organismo. Y gracias a Dios hoy en día pues hay algunas herramientas que nos pueden hacer prever un poco la capacidad de respuesta de un organismo, ¿no? Pero es que no lo sabemos, no sabemos cuánto nos va a tardar, porque no sabemos cómo va a responder. Hay pacientes que con un tratamiento, digamos, X, responden de una manera determinada y el mismo paciente con el mismo problema, con las mismas características, con todo muy similar, el mismo tipo de tratamiento, con la misma dosis, responde de una forma totalmente errónea. Y yo les explico a veces una frase que yo utilizo mucho en la consulta, le digo, mira, yo cuando le digo a un organismo, qué bonitos ojos tienes, cada organismo me va a responder distinto. En función de sus creencias, en función de sus experiencias pasadas, en función de sus expectativas. Habrá gente que cuando escuche ese qué bonitos ojos tienes dirá, joder, pues qué amable. Y otros organismos que cuando lo perciban dirán, pues qué grosero, qué atrevido. Y otros Claro. que incluso se sientan violentos. Y otros que te den un abrazo y te digan, "Guau, pues gracias por... Fíjate, la pregunta, el estímulo a ese organismo, da igual que sea manual o que sea verbal, el estímulo es el mismo, pero la recepción del mensaje, tanto consciente como inconsciente, no es la misma. Y la respuesta de los sistemas jerárquicos en el organismo no es la misma. Por lo tanto, es una pregunta que es muy difícil de responder. Yo les hablo de esa palabra mágica que tú has dicho, proceso. Es un proceso. Vamos a ir trabajando, vamos a ir tranquilos, vamos a ir haciendo las cosas bien. Va a venir frustración, es posible. Van a venir épocas buenas, otras menos buenas, otras algunas un poquito regulares, es posible. Pero cada vez que vayamos avanzando, habrá que ir mirando atrás y viendo el camino que hemos recorrido. Y eso nos irá dando una medida. Pero yo le digo muchas veces, yo no quiero engañarte, ni a ti ni a mí. Ni por exceso ni por defecto. Es una pregunta creo que tiene difícil respuesta. Cuando es un esguince de tobillo, bueno, pues todo puede ser un poco más fácil, ¿no? Claro. Pero cuando es algo que es una maraña y de cosas y de larga evolución y con tantos factores, tú hablabas antes del síndrome metabólico. Uno de cada tres niños por debajo de 2 años y se mantiene la tasa prácticamente inamovible hasta los 10-12 años, uno de cada tres es obeso. Sí, es una Dime locura, si es una ahí no hay locura. un factor relevante, fundamental, para, por ejemplo, la respuesta del sistema inmunológico con un fenotipo u otro fenotipo. Ya eso lo Totalmente, determina. Entonces, totalmente. es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Pero eso, hay que acompañarlo, hay que explicarlo, hay que educar al paciente en esto, hay que hacerlo entender. A veces lo conseguimos mejor, otras peor, pero explicarle un poco cuál es el camino que vamos a transitar. Porque, oye, si luego es muy fácil, pues genial. Pero la mayor parte de las veces un camino un poquito más lento, pues un camino más seguro. Nos lleva a otro lugar. Totalmente. ¿Y cómo haces, y cómo vamos a hacer en el curso que vamos a dar, la valoración, la orientación, tu programación, por así decirlo, lo que estás buscando? Cuéntanos unos 3 minutitos, digo, algo más
superficial de lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero, ¿cómo haces para hacer el diagnóstico? Sí. Mira, yo a la hora de organizar el curso, yo lo tengo organizado en tres bloques, ¿no? Un bloque de neuroanatomía, un bloque de neurofisiología, que, bueno, si bien habitualmente son los que en principio menos seducen, porque es todo así como aparentemente muy teórico, pero todo va enfocado a la clínica. ¿Por qué Claro, pasamos por esos bloques? Para entender muchos de los síntomas que nos dice el paciente. Y muchas de las hallazgos que encontramos en la anamnesis, a las preguntas que hacemos y que a veces no entendemos. ¿Qué relevancia tiene eso? claro, Porque un paciente tiene cierta dificultad para mantener la atención, porque un paciente tiene cierta dificultad para mantener una rutina de actividades. Esto tiene su explicación en la neurofisiología, en la neurociencia y en la neuroanatomía. Entonces, bueno, un primer bloque para poder entender qué áreas, ¿no?, del sistema nervioso participan en el proceso, en la experiencia dolorosa, qué aporta cada área, cómo puede influir cada área, en qué aspecto, en qué dimensión de esta experiencia. Y luego, pues, nos vamos al abordaje clínico, ¿no? Que es, pues, lo más importante. Al final todos trabajamos y vivimos de la clínica. Y en el abordaje clínico yo, la verdad, le presto muchísima atención a la anamnesis. A la anamnesis, a los clústeres de síntomas, a los conjuntos de síntomas, a la cronología. Me gusta mucho entender la cronología, entender las características clínicas, ¿no?, que tiene un dolor. Pueden ser muy parecidos, pero no hay dos disfraces iguales. Y luego me gusta mucho, uso mucho una herramienta que me acerca mucho a entender, porque el paciente lo que te cuenta, toda la anamnesis, que es, ya te digo, es parte fundamental de mi evaluación, pero no deja de sí, ser una parte subjetiva, ¿no? No deja de ser una parte subjetiva de la perspectiva del paciente. Y me gusta contrastar esto luego con algunas pruebas, pues, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una prueba fácil, accesible. Bueno, a veces puede costar un poco interpretarla, pero esto lo vemos también en el curso. Para mí ha sido un boom en la consulta, el poder objetivar las cosas. Y eso nos permite comparar lo que nos dice el paciente con lo que nos dice el funcionamiento de o de dos de los sistemas jerárquicos. Y en base a eso, además, esta herramienta de la variabilidad nos permite no solo saber en qué situación está, sino saber cómo responde a estímulos. Esto es fundamental, porque esto es lo que hace que a dos pacientes no le demos el mismo tratamiento. Yo siempre pongo, en el curso lo vamos a ver, ejemplos reales de pacientes míos reales de todas las semanas. De hecho, los voy cambiando los casos clínicos, porque van surgiendo en la consulta de cómo dos pacientes iguales no pueden recibir el mismo tratamiento, porque totalmente. responden distinto a la misma maniobra. Y no es porque la maniobra sea mejor o peor, es porque en el paciente A ese mecanismo está íntegro y en el paciente B ese mecanismo está desregulado. Y entonces, el tener la capacidad de, con toda esa información de la anamnesis, de conocer toda su historia, después luego evaluar y objetivar cómo está el paciente y cómo responde a cada tipo de estímulo, eso nos facilita muchísimo el trabajo, porque nos permite hacerle un traje a medida y decir, mira, el otro día, mira, Fer, perdona que me extienda un Sí, poco, pero sí, a mí sí, me sí, sí, dale, preguntaban con dale. estas preguntas que planteábamos, Ujú. había una chica que decía, uno de los mitos del dolor, ¿no? El ejercicio, y es que el ejercicio en el dolor crónico. Y yo le decía, sí, es que el ejercicio es muy positivo, es muy, muy beneficioso. De hecho, es uno de los pilares fundamentales de la salud. Pero hay organismos que no están en condiciones neurovegetativas, inmunológicas y endocrinas de responder a un estrés, un pequeño estrés fisiológico, por muy positivo que sea, como es el ejercicio. Claro, Y esto claro. lo podemos evaluar. Entonces, tenemos la capacidad, no solo clínica, de razonamiento, de análisis, de anamnesis, de conocimiento de la neurociencia, de conocer todos estos detalles, sino que luego encima lo podemos objetivar. Y podemos objetivar cada cosa que le hacemos, cómo le repercute al paciente, dependiente o independiente de su sintomatología. Con ejemplos como esto, ¿no? Ah, no, pero es que como tiene dolor lumbar, le voy a poner a hacer ejercicio. ¿Tú has evaluado si tu paciente tiene capacidad autónoma, inmune y endocrina de responder a ese ejercicio? Porque yo tengo pacientes que te dicen, es que he hecho 1 hora de pádel y he estado 2 días en la cama. ¿Cómo puede ser si el Sí, sí, sí. ejercicio es beneficioso? Claro, puede ser porque tu organismo está en un eje de estrés crónico y no acepta ningún estrés más, por potencialmente beneficioso que pueda ser. Entonces, Exactamente. para mí, ese es un poco mi arsenal terapéutico a la hora de la evaluación, ¿no? Fundamental. Sí, no, totalmente, totalmente. Igual, yo lo voy a complementar
en el fin de semana siguiente, valorando toda la parte psicoemocional, valorando toda la parte social, nutricional, igual desde la anamnesis, ¿no? Desde obviamente cuestionarios muy validados y desde una clínica que llevamos trabajando ya muchísimo tiempo, más de 6 años, la escucha activa, que ahorita a mí me parece, ¿qué te puedo decir? La escucha activa ahora ya se ha vuelto, digamos, una moda, ¿no? Pero eso es algo que hay que hacer desde siempre, ¿no? Entender este tipo de integración para los que vengan en el curso, que se lleven toda la esfera completa de lo que es el paciente y hacerle su traje a la medida. Igual, vamos junto con esas herramientas a trabajar también con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y ahorita hicieron una pregunta acerca del dolor psicógeno, ¿no? También lo vamos a ver a profundidad. Porque primero determinar que el dolor tenga un componente neuroplástico, valorar los sistemas y después meternos en esa esfera, pero les voy a enseñar bien cómo entrar de una manera segura y aplicada a la clínica fisioterapéutica. Así que va Pues a eso me ser, parece clave, Fernando, porque en ese modelo biopsicosocial, en esos seres psicosociales que somos, creo que cada vez la parte psicosocial es muchísimo más relevante. Cada vez más, bueno, yo, mi experiencia, pues otros tendrán una experiencia más larga, otros más corta. Yo pues llevo 20 años en esto y ya creo que es tiempo suficiente para poder sacar algunas conclusiones. Me faltan muchas, pero yo lo que veo es que cada vez esa esfera psicoemocional, por lo que volvemos a la palabra de antes, ¿no? A la sociedad en la que estamos, al estilo de vida, esa parte psicoemocional me parece clave, fundamental. Y yo estaré atento a tu segunda parte, a esa segunda parte del curso, porque me parece que es donde tenemos todavía mucho que aprender. Y a veces me dicen, algunos alumnos me dicen, pero, y entonces, a veces le recomiendas al paciente acudir al psicólogo o le das herramientas. Si las conozco las herramientas, ¿por qué no se las voy a dar? Si como sanitario, experto o bueno, o que me manejo con el dolor crónico, que estoy formado, que leo, que me interesa, que me actualizo, lo conozco, ¿por qué no se lo voy a mandar? No, por intrusismo, no, perdona. Si tú no hace falta que seas neumólogo para decirle a un paciente que deje de fumar porque el tabaco es malo, ¿no? claro, Pues si tú sabes que la meditación o que hacer determinada actividad o demás, o derivarle, oye, mira, yo no tengo herramientas, te voy a recomendar que acudas a alguien que te ayude con la parte psicoemocional. ¿Por qué lo vemos tan raro? Es que es clave, es clave, es clave, o sea, es es una de clave. las claves de la salud ya no digo del futuro, del presente. Sí, sí, totalmente. No, y aparte esto del intrusismo, ¿no? Que yo lo llamo tal cual intrusismo responsable, así y una serie de colegas que hemos, por así decirlo, platicado de esto, el intrusismo responsable, es así tal cual como, mira, pues un dentista te dice no comas dulces porque te van a salir caries, no es nutriólogo, ¿sí me explico? O sea, si yo necesito recomendarte nutrición para esta patología o para este síntoma dentro de nuestra realización terapéutica, es que eso no es intrusismo, porque yo Exacto. no conozco a alguien que diga, sí, yo soy nutriólogo del dolor de rodilla crónico, o persistente, o complejo, no, o sea, no existe eso, o yo soy psicoterapeuta del dolor de hombro complejo y persistente, no existe eso, y pronto Claro. va a desaparecer, muy pronto, yo estoy segurísimo que no tardamos ni 10 años, porque la información ya está muy globalizada, y este concepto cada vez en gente tan preparada como tú, lo escucho muchísimo, que vamos a terminar todos y todas haciendo medicina cuerpo-mente. O sea, Total. necesitamos ser profesionales integrales, ¿no? Y evidentemente, claro que vamos a tener ah, unas líneas, unas fronteras, ¿no? Cuando no hay que nosotros pasar por ahí. Sin embargo, esas fronteras están bien especificadas en el curso. Yo se los voy a platicar. O sea, mira, puedes hacer esta intervención, pero si ves esto, pues aquí deriva, ¿no? Porque Claro. probablemente ya haya un compromiso estructural, ¿no? Entonces, en ese sentido, así es. Aquí pregunta Jorge si el curso es presencial o virtual. Es presencial porque va a haber muchísima práctica. Es presencial, Jorge, anímate. ¿Y que de dónde eres, David? Pregunta Jorge. Yo yo soy de España, yo soy de Madrid. Vivo en Granada, pero soy de Madrid. Y el curso va a ser, por si la pregunta va por ahí, el curso va a ser en Aguascalientes. Ahí vamos a tener
al tío Fer ahí de Cicerone. Sí, Pues, aquí eres bienvenido, amigo. pues Ya última pregunta para cerrar este breve en vivo, y pronto vernos aquí en Aguascalientes con todos y todas las que estén interesados. Este, Cuéntanos también un poquito de la parte práctica de técnicas o del abordaje más, por así decirlo, de hacer. Cuéntanos ujú. ahí tres, cuatro cositas que tú quieras compartir. Sí. Mira, yo cuando doy este tipo de cursos, a mí lo que más me interesa es romperle la cabeza al alumno. Es decir, yo lo que quiero es que empiece a pensar por sí mismo. Yo quiero que empiece a cuestionarse las cosas, que se las cuestione con rigor, con información de calidad. Yo todo lo que pongo en el curso está referenciado. No porque sea un loco de la evidencia, sino porque no me gusta que las cosas las crean porque yo las digo, sino porque yo las digo porque las veo en la consulta y porque hay grupos de investigación que las llevan evaluando mucho tiempo. Y mi objetivo principal es que la gente se rompa la cabeza. O sea, yo quiero, literal, quiero que les cambiemos la vida profesional. Quiero que haya un antes y un después de hacer el curso. Quiero que a partir de entonces les pase como a mí, que no vean a los pacientes con dolor persistente de la misma manera. Y respecto a la parte práctica, yo al principio no daba muchas técnicas. No daba muchas técnicas